Buenas tardes. Es un gusto que estén ustedes aquí. El día de hoy voy a hablar de un libro que, si bien salió de la imprenta en marzo del 2020, fue hasta hace unos cuantos meses que lo tuve en mis manos, porque con la pandemia ustedes saben que todo se complicó. De manera que es un libro que ha tenido una vida muy accidentada. Ha tardado mucho en salir y en estar entre nosotros. El libro les voy a enseñar aquí la portada del libro. Espero que la vean bien. Según yo, sí se ve bien. El libro es, como ustedes pueden ver, se llama Varias voces, una historia, dos, y como subtítulo lleva El otro exilio. Este título se debe a que el texto de hoy, que estamos presentando hoy, es una colección de tres libros que son prácticamente iguales, pero que tienen diferente temática. El primero de ellos se llamó Varias voces, una historia, y como subtítulo llevó el nombre de Las mujeres españolas exiliadas en México. El segundo, que es este, se llama, como ya les dije, Varias voces, una historia 2, y estoy por terminar el tercer volumen de esta pequeña colección, que es sobre los maestros exiliados españoles en México, los profesores, mejor dicho. Porque los maestros puede ser el maestro mecánico o el maestro albañil. Entonces me gusta más llamarlos profesores. Los libros, los tres libros, se componen de 5 entrevistas de historia oral, editadas, que eso quiere decir que se quitan las preguntas que hace el historiador al informante, se pone el texto en un orden cronológico, en un orden leíble, se quitan las repeticiones, como que se pule el texto para que el lector lo pueda revisar y lo pueda disfrutar al leerlo. Estas entrevistas que forman el conjunto de la colección son entrevistas largas, entrevistas es una historia de vida en las que el informante nos cuenta toda su vida hasta el momento en que se realizó la entrevista. Entonces, estas entrevistas formaron un archivo que lo conservamos en la Biblioteca Orozco y Berra del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estas entrevistas realmente son un tesoro para los historiadores. ¿Por qué son un tesoro? Porque nos permiten conocer muchos aspectos de la historia de México, de la historia de España, de la historia de la vida cotidiana en esa época, realmente muchísimas cosas. Por lo tanto, es un archivo muy valioso. Este archivo se llama Archivo de Historia Oral, Refugiados Españoles en México.
La creación de este archivo comenzó en los años 70, a finales de los años 70, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en un departamento que en aquella época se llamaba Archivo de la Palabra y después se convirtió en Estudios Contemporáneos. En ese departamento empezó a realizarse este proyecto de historia oral, refugiados españoles en México. Allí los historiadores que nos encargábamos de este proyecto hacíamos entrevistas a personas exiliadas españolas que en aquella época tendrían alrededor de máximo 80 años, 70 y bastantes o 80 y pocos. Eran personas que estaban en un momento ideal para ser entrevistadas porque conservaban su agilidad mental, por llamarlo de una manera, se acordaban perfectamente bien de todo y al mismo tiempo eran personas en su mayoría que ya estaban jubiladas y por lo tanto tenían el tiempo suficiente para recapitular sobre sus vidas. Y eso pues era muy rico porque tenían la lucidez mental y las ganas de contar sus historias. De manera que se comenzó a realizar este archivo de historia oral en un momento realmente adecuado. La creación del archivo podemos dividirla en dos etapas. La primera etapa de fines de los 70, en donde comenzamos a hacer las primeras entrevistas de historia oral y éramos bastante inexpertas tanto en el tema como en hacer entrevistas y entonces nos ceñíamos a un cuestionario tipo base, así se llamaba el cuestionario tipo base, que tenía los temas que había que tratar con el informante. Debido a nuestra poca pericia, muchas veces obligábamos a la persona en cuestión a que nos contestara una serie de preguntas que la verdad no venían al caso. Y muchas veces resultaron entrevistas como muy encajonadas, como muy poco fluidas, porque nosotras nos conformábamos con que nos diera la respuesta de lo que le estábamos pidiendo. Y claro, de repente le pedíamos a personas comunes y corrientes como nosotros que nos hablara, por ejemplo, de la iglesia, del papel que jugó la iglesia durante la Segunda República Española. Y claro, pues no, muchas veces no sabían ni qué decir, ni sabían qué papel había jugado la iglesia. Sin embargo, después fuimos aprendiendo. Y por poner el mismo ejemplo, en lugar de preguntarle, ¿usted sabe cuál fue el papel que jugó la iglesia durante la Segunda República? Le preguntábamos, por ejemplo, ¿cómo era el cura de su pueblo? ¿Usted iba a misa cuando era niño? Sus padres iban a misa y con esas respuestas ya teníamos el resultado que queríamos. Y la persona en cuestión, la persona entrevistada, se sentía mucho mejor de que le hiciéramos ese tipo de preguntas y no aquellas acartonadas de un principio. Sin embargo, las 100 entrevistas que hicimos, alrededor de 100, en esta primera etapa, pues resultaron
desde mi punto de vista, realmente bien. Algunas más acartonadas que otras, pero todas nos dan un material espléndido para poder trabajar la época. La segunda etapa del proyecto de exilio español en México se llevó a cabo en la segunda mitad de los años 80. En esta segunda etapa contamos con el financiamiento del Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores de España. Al tener este financiamiento, se pudo pagar a personas que se encargaran no solamente de realizar la primera transcripción de la entrevista, sino que también hubo correctores que veían, que revisaban esta primera transcripción de la entrevista y buscaban el lugar al que se refería la persona, buscaba cómo se escribía ese lugar, en fin, buscaba cosas que la transcriptora, la secretaria transcriptora, o no había escuchado bien o no había escuchado nada, ¿no? Entonces, en esta segunda etapa se hizo una segunda revisión de las entrevistas que ya estaban transcritas y se transcribieron por primera vez las que aún no estaban transcritas. Al mismo tiempo, realizamos también otras entrevistas nuevas que, si ustedes las comparan con las que hicimos a finales de los 70, pues estas son entrevistas mucho más, yo diría, laxas, mucho más entretenidas, mucho mejores desde mi punto de vista que las primeras que hicimos. Estas entrevistas del archivo que les he mencionado hasta ahora son entrevistas largas, son historias de vida. Nos hablan los informantes de sus padres, a qué se dedicaban sus padres, cómo se llamaban, de dónde eran oriundos. Nos contaban también de su escuela, de su infancia, cómo era el maestro que tenían, cómo era la vida cotidiana en el pueblo donde vivían o en la ciudad en la que vivían. Nos contaban también su impresión de la llegada de la Segunda República Española en 1931. Nos contaban de lo que se acordaban, si habían ido a alguna manifestación de apoyo a la República, o eran más pequeños, o no habían ido, etcétera, ¿no? Luego nos contaban cómo fue su vida durante la Segunda República, que terminó en 1936 con el golpe de Estado que dieron unos militares al gobierno legalmente constituido de esta Segunda República Española. Este golpe de Estado trajo como resultado una guerra civil, una cruenta guerra civil, como son todas las guerras civiles, que son realmente muy tristes. Y esa guerra civil, la actuación de cada uno de los informantes en la guerra, también nos las cuentan en las entrevistas. El siguiente punto a tratar era cómo salieron de España al terminar la guerra. ¿Cómo lograron poder conectar algún viaje para venir a México o para venir a otro lado de América antes de venir a México? ¿Cómo fue esa odisea? A partir de enero del 39, en que ya estaba la guerra por terminar,
porque la guerra la dio por concluida Francisco Franco, uno de los jefes del golpe de Estado, la dio por concluida el 1 de abril de 1939. Pero desde enero de ese año, los que pudieron salieron del país. La mayor parte de los que salieron lo hicieron por la frontera entre Cataluña y Francia. Fue un viaje muy difícil, muy triste, en fin, con muchas aventuras. Su estancia también en Francia también fue en general muy triste y también con muchas aventuras. Y vemos también en las entrevistas cómo fueron capaces cada uno de ellos de conseguir viajar a México. Después del viaje a México, tratamos en la entrevista de cómo fueron recibidos en nuestro país, qué hicieron ellos cuando llegaron a México, cómo empezaron a salir adelante, y después nos relatan toda su vida en México hasta el momento de realizarse la entrevista. Como ustedes se pueden imaginar, eran entrevistas que duraban varias sesiones. Y además, por otro lado, se entablaba una relación muy cercana entre el informante y el historiador. Nos contaban muchas veces aspectos muy íntimos de sus vidas, muy íntimos, y podrían ser delicados. Por esa razón, cuando terminábamos la entrevista, le pedíamos que nos firmara lo que se llamaba una carta de donación, una carta en donde nos donaban su entrevista para que los historiadores la pudiéramos trabajar. Algunas personas cancelaban algo de lo que nos habían contado, porque por alguna razón muy íntima no querían que eso pudiera salir a la luz. Y entonces en ese acuerdo de donación quedaba claro qué se podía publicar o qué se podía utilizar de la entrevista y qué era lo que no se podía utilizar. Es por este motivo que las entrevistas, considero yo, que son un material muy, aparte de muy valioso, muy delicado, y que nosotros tenemos que tratar con mucho cuidado. Desafortunadamente, hoy esas entrevistas ya están en la red. Y digo desafortunadamente porque yo no participé en ese proceso, pero yo espero que las personas que lo hayan hecho hayan tenido cuidado de borrar aquellas cosas que los informantes no querían que se dieran a conocer. Espero y deseo que así haya sido. Bien, ya les conté un poquito de la historia del archivo, de cómo se creó, de qué hacíamos, etc. Ahora les voy a contar de esta colección, Varias voces, una historia. El objetivo de estas publicaciones es dar a conocer 5 entrevistas de historia oral en cada volumen, en cada uno de los 3 volúmenes. Este libro
está dedicado a dar a conocer esas entrevistas y la vida de esas personas a personas que no son especialistas en el tema, personas que no son historiadores o que no saben nada del exilio o sí saben y quieren aprender un poco más. También está dirigido a jóvenes universitarios, jóvenes preparatorianos o hasta de secundaria que les interese el tema. Es un texto de difusión. Entonces, cada volumen tiene 5 entrevistas editadas, que creo que ya les comenté que editar una entrevista quiere decir quitar las preguntas, ponerla en orden cronológico, quitar las repeticiones, etcétera, de manera que su lectura sea una lectura agradable y fluida. En esta edición de entrevistas es muy importante mantener hasta donde sea posible la forma de hablar de la persona entrevistada. Y es muy importante porque la forma de hablar de alguien habla mucho de uno. Se notan muchas cosas de la persona que está hablando. Por esa razón, yo en estos textos trato de mantener su forma de hablar y tampoco lo puedo hacer al 100% porque muchos de ellos, por ejemplo, muchos de ellos eran catalanes. Estos catalanes habían siempre hablado en catalán en su pueblo y en su familia, en España y en México. Muchos de ellos no hablaban bien el castellano. Al no hablar bien el español, entonces ellos, nos puede ser difícil entender lo que quieren decir. Pero pues yo, respetando su forma de hablar, procuré que se entendiera lo que decían. Y los posibles errores de sintaxis le metía una manita para que quedaran legibles, pero sí manteniendo su forma de hablar. Y es interesante, sobre todo en este segundo volumen, y ahorita les voy a explicar por qué, que estos exiliados adoptaron muchos mexicanismos, adoptaron muchas palabras que solamente aquí las usamos. Por ejemplo, no más. Por ejemplo, híjoles. Otro ejemplo, que es que quería llevarla. El que es muy de México. Entonces, en este segundo volumen nos vamos a encontrar muchas cosas ya que son modismos de nuestro país. Cada uno de los volúmenes consta, además de las 5 entrevistas, consta de una introducción en la que explico, en primer lugar, cuál fue la metodología que seguí. Doy una breve historia del Archivo de Historia Oral Refugiados Españoles en México, unas líneas hablando de la personalidad de cada uno de los informantes de ese volumen y luego un contexto histórico. Lo que pasaba en España, lo que pasó en España entre 1931 y 1939. La guerra civil estalló en 1936. El gobierno de la República duró 5 años y después los otros 3 años
fueron años de guerra. Entonces, en este contexto histórico hablo de lo que sucedió durante la República, de cómo se llevó a cabo la guerra, todo esto en España. Y también hago una pequeña introducción a la historia de Europa, especialmente de Francia, de Inglaterra, de Alemania, Italia, la Unión Soviética, una pequeña historia de esos países muy por encima de los años 30, de la postura que cada uno de estos países adoptó en relación con la Guerra Civil Española. Por supuesto que en este contexto histórico no podía faltar México. Y entonces en México también hablo del México en los años 30, de cómo nuestro país apoyó siempre a la Segunda República, cómo durante la guerra México defendió en foros internacionales a los republicanos que peleaban a favor del gobierno legalmente constituido y en contra de los fascistas que se habían sublevado. México adoptó una postura muy valiente en este sentido. Siempre fue de los pocos países que se mantuvo siempre a favor de la República y se convirtió en su defensor en los foros internacionales. También hablo de cómo México se vuelca sobre los republicanos, cómo les va a dar asilo a todos ellos, a todos los que quisieran venir sin prácticamente poner condiciones. Bueno, pusieron dos condiciones. Una, que no se metieran en política mexicana. Y la otra condición que ponían era que procuraran vivir en los diferentes estados de la República, que no se concentraran en la Ciudad de México. ¿Y por qué era esto? Porque Cárdenas quería repoblar la República Mexicana. Quería que los conocimientos que traían los exiliados los llevaran a los diferentes estados de la República y que hubiera una dispersión de ellos por todo el país. Lo primero lo logró. Los españoles exiliados no intervinieron en actividades políticas de cara a México. Todas las actividades políticas que tuvieron los exiliados en México eran de cara a España. Lo cumplieron a pie juntillas y todos, por lo menos a los que yo entrevisté y a los que conocí, le guardaron un agradecimiento a Cárdenas para el resto de sus vidas. Todos ellos le tuvieron un enorme cariño y respeto a Lázaro Cárdenas. La segunda condición, el que se fueran a vivir al campo y a ciudades pequeñas, lo logró a medias, porque en aquella época, por ejemplo, en el campo se vivía pues con muchas carencias, mientras que en España un campesino no tenía las carencias que tenía un campesino en México. De manera que ellos, estos exiliados, muchas veces se fueron a vivir a provincia al principio. Provincia no me gusta decirle, me gusta decir se fueron a vivir al interior o a algún estado de la República, pero después terminaban en la Ciudad de México, porque aquí encontraban más oportunidades que en el interior de la República Mexicana.
Pero bueno, estos exiliados lograron llevar en México, gracias a la hospitalidad de Cárdenas y de los mexicanos, eso hay que resaltarlo mucho, del pueblo mexicano. Gracias a ellos, los exiliados españoles pudieron llevar a cabo una vida respetable hasta donde cada uno pudo y quiso. México no les puso ninguna traba para llevar a cabo sus ilusiones. La colección, ya les dije que son 3 volúmenes. El primer volumen habla de mujeres exiliadas. En este volumen trato de dar a conocer cómo fue que vivieron en México las mujeres exiliadas que vinieron de España. ¿Qué fue lo que hacían? ¿Cómo se adaptaron? ¿Qué problemas se encontraban en los mercados, por ejemplo, cuando iban a comprar y no sabían cómo pedir determinada fruta o determinada verdura, porque tenía un nombre distinto aquí al que tenía en España? En fin, cómo se fueron adaptando y qué importancia tuvieron ellas dentro del exilio. Ese es el primer volumen. El que nos ocupa hoy es el segundo volumen, el subtitulado El otro exilio. Y es interesante porque nos da una visión de un sector del exilio español que no ha sido tratado por los estudiosos del tema. Los estudiosos del tema se han encargado de resaltar la labor de los intelectuales, de los escritores, de los artistas, de los médicos, de los profesores universitarios, pero no se ha trabajado o se ha trabajado muy poco. ¿Qué sucedió con estas personas, estas que yo diría anónimas, personas que llegaron a vivir aquí y que si bien se introdujeron en la sociedad mexicana, no fueron famosas, no fueron conocidas a nivel intelectual o a nivel público? Entonces, este volumen nos da una visión nueva y una visión muy refrescante desde mi punto de vista de esas personas que llegaron aquí sin absolutamente nada, porque tampoco tenían nada en España o tenían muy poquito. Déjenme contarles que una de las informantes de este volumen es una mujer que era una obrera de una fábrica textil de un pueblo de Cataluña. Ella era obrera desde los 12 años y su marido también. También se dedicaba a trabajar en las fábricas textiles. Él como lo que se llamaba el contramaestre, que era un nivel un poquitito más alto que el de ella, que era obrera. Ella y su marido siempre trabajaron muchísimo y llevaron una vida muy ordenada. Por ejemplo, ellos solamente tuvieron un hijo porque querían darle lo mejor a ese hijo y sabían que para poder lograrlo tenían no solo que ahorrar, sino que no podían tener más hijos, porque no hubieran podido darles la educación que ellos anhelaban que tuvieran.
estas personas, estos informantes de este volumen, nos dan otra visión muy diferente, ¿no? Por ejemplo, aparte de esta obrera textil, ¿qué les digo? Pero esta obrera textil, como vivió austeramente, pero bien, sin carecer de nada, porque trabajaban mucho, salió de España con dinero en papel, se llamaban pesetas en aquella época. Salió con mucho dinero, pero ¿qué pasó? Ese dinero se convirtió en papel sin ningún valor, porque Franco les quitó todo el valor, le quitó a esa moneda absolutamente todo el valor, a esos billetes que ellos llevaban. Entonces se quedaron sin nada. Empezaron otra vez de cero en México. Otro de los informantes de este segundo volumen de varias voces, una historia, era un señor que durante la República era vaquero, pero vaquero no es como estos que estamos nosotros acostumbrados a ver en las películas de indios y vaqueros, no. Este era un vaquero que cuidaba vacas. Su familia tenía vacas y él se encargaba de cuidarlas. Él durante la guerra no participó en la batalla porque ya era una persona de alrededor de 40 años. Él lo que hizo fue que colectivizó sus vacas y las vacas que tenían sus vecinos para con ello crear una central de abasto para el pueblo y que nadie se quedara sin leche. Él tenía una ideología anarquista y entonces esto va muy de la mano de esa ideología, repartir las ganancias entre todos. La obrera catalana que les conté hace un momento resulta ser una entrevista muy rica porque ella nos cuenta con todo detalle cómo era la vida cotidiana de una niña y después obrera en un pueblo de Cataluña, cómo eran los noviazgos, cómo se iban a vivir con los padres del marido cuando se casaban, cómo era el trabajo, cómo era su relación con los dueños de la fábrica. O sea, es una entrevista verdaderamente deliciosa. Tenemos también que en este volumen tenemos el testimonio de una mujer de origen vasco que fue trabajadora doméstica. Fue trabajadora doméstica desde los 10 años en España. Ella solamente fue al colegio durante 2 años. Todo el resto de su vida lo dedicó al trabajo doméstico. En México también se dedicó al trabajo doméstico hasta que al final, ya cuando era una mujer con bastantes años, entró a trabajar al Frontón México vendiendo quinielas para los que apostaban. En fin, como ustedes pueden ver, son personas que tuvieron una vida difícil tanto en España como en México. En México tuvieron unos trabajos que ustedes no pueden dar crédito. Uno de ellos, por ejemplo, el vaquero. El vaquero trabajó en un aserradero en el Estado de México, en un bosque en el Estado de México. Y también trabajó, por ejemplo, él se fue a vivir a Chihuahua, a una hacienda que fundó el gobierno español en el exilio con la finalidad de darle trabajo a los campesinos españoles que vinieron y los mandaban, bueno, mandaban a los que querían ir, tampoco les obligaban, los mandaban hasta Chihuahua. Este señor cuenta unas cosas increíbles
de esta hacienda que se llamaba Santa Clara. Cuenta cómo, por ejemplo, faltaba lo más importante, que era agua. Ese era un lugar maravilloso, precioso, gigantesco, pero no tenía agua. Entonces, ¿cómo podían sembrar en un lugar donde no había agua? Uno de ellos fue un hombre que no alcanzó a terminar sus estudios en España, sino que los pudo terminar durante la guerra. Entonces, este hombre fue el único de esta muestra de 5 que llegó a hacerse rico. Él llegó a Veracruz en el primer barco que fletó el gobierno de México junto con el gobierno de la República en el exilio. Llegó en el Sinaya, que así se llamó el primer barco, y desde que llegó decidió irse a vivir a Guadalajara. Y en Guadalajara hizo de todo, por ejemplo, fue camarero, o sea, fue mesero en un bar, tenía que preparar los cócteles y el cóctel margarita y el tequila y etcétera, etcétera. O sea, cosas que no tenía ni idea. Vivía ahí mismo donde trabajaba porque no tenía un peso para mantenerse. Sin embargo, este hombre, a base de mucho trabajo, llegó a convertirse en uno de los hombres más ricos de Guadalajara. Después de ser cantinero, puso una pequeña fabriquita de muebles con socios y fue creciendo, creciendo, creciendo hasta crear un emporio de tiendas, de cosas relacionadas con la decoración de una casa, cortinas, alfombras, muebles, etcétera. La última pregunta que yo me hago es, ¿cómo hubiera sido la vida de estas personas de no haber estallado la Guerra Civil Española? Yo creo que hubiera sido más o menos como fue aquí. Excepto esta persona que les cuento que se hizo rico, no creo que el resto se hubiera hecho rico en España, pero sí hubieran podido tener una vida digna de no haber estallado la guerra civil. Bueno, con esto termino mi presentación. Espero que ustedes tengan ganas de leer el libro, que haya yo logrado transmitirles las ganas de leerlo. El libro lo pueden comprar ustedes a través de la página de Lina. Pueden ustedes entrar a la tienda virtual de Lina y ahí lo pueden comprar. También se puede comprar en librerías del INA y en Educal. Pues eso es todo por mi parte. Les agradezco muchísimo su atención y me despido con mucho cariño y abrazos.